buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en un nuevo capítulo de Hay Vacantes. Estamos con ustedes Francisco de León, su servidor Gerardo Castillo. Y hoy estamos muy contentos porque nos recibe en su casa el maestro Ignacio Díaz de la Serna. Ignacio, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Por Por aceptar la invitación y por aceptarnos en tu casa, además. No, pues lo pensé así. Creo que estamos mejor que encontrarnos en algún lugar ruidoso, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Muchas gracias por la atención, ¿no? Hoy, pues... Comenzamos, ¿no? Comenzamos así. Exactamente. Fíjate que, bueno, entre las muchas preguntas que te queremos hacer, hay una que nos mueve mucho, porque cuando estábamos buscando tu obra y todo esto, encontramos una cierta mención a un libro de poesía. Sí. Que nunca encontramos, por cierto, que estuvimos buscando desesperadamente. Pero aquí lo tengo, yo me he encargado de que no lo encontraran. Sí. Y pues derivado de ello, nos gustaría que nos hablaras un poquito de esa parte de tu obra poética y cómo es tu transición a la filosofía. Si venían de la mano, si se fue transformando en una especie de vocación que te orientó hacia la filosofía, ¿cómo fue? Ese libro de poesía es un poemario, que de hecho es el primer libro que publiqué, si no recuerdo, en 1987. Y además ahora les voy a contar una historia que tiene ese libro, porque eso está en mi corazón. No me lo propuse, yo creo que todo el mundo a los 15, 16 años hemos escrito o al novio, a la novia, ¿no? A la gente que nos gustaba. Algunos versos yo lo tenía, pero nunca yo me propuse en un principio decir, bueno, dentro del ejercicio de la escritura, o quiero ser escritor y me voy a dedicar a escribir poesía. Ese libro sobre todo lo escribí en una época bastante oscura de mi vida y después en una época muy radiante de mi vida. Todo eso sucedía en España, yo viví muchos años en España. Y es un libro que tiene dos partes. La primera parte es en una parte oscura de mi vida y después en un momento muy feliz en el que yo vivía en Madrid, pero frecuentaba Andalucía. Y con un grupo de amigos ahí que me hice, eran todos españoles, madrileños, que fue cuando realmente ya estuve bien adaptado en mi vida madrileña, exacto, ¿no? Y en unas vacaciones memorables en donde hicimos un recorrido por una parte de la costa de Andalucía, y para mí era fascinante la forma en cómo escribía, porque de verdad era así, me venía como un chubasco, ¿no? No tenía que estar pensando ni nada. Bueno, ese libro lo terminé, se quedó en el cajón durante un buen rato, y el problema de hace 30 años, como sigue siendo hoy, uno tiene un libro y ahora busca un editor. Sí, ahora lo difícil. Sobre todo que para buscar un editor ahora se ha convertido en la parte más difícil del proceso de la creación literaria, ¿no? No escribir una obra, sino buscar un editor, ¿no? Es lo que da más pesadillas, ¿no? Eso como quiera, ¿no? Nada más se descuidan y uno escribe, pero al momento de que, bueno, ahora... Entonces, un amigo me puso en contacto con dos personajes que nunca olvidaré. Uno de ellos ya murió, que eran Ilia y Yuri de Gortari, okay, que tenían en ese momento, empezaban con una editorial que se llama la Editorial Quinqué. Y un día yo no los conocí, nada más un amigo me dijo, oye, pues yo conozco a Ilia, busqué a Ilia, nos encontramos en las oficinas de la editorial. Ilia era un tipo muy simpático, le dije, bueno, tengo este poemario, es mi primer libro, no soy nadie en la vida y sigo siendo sin ser nadie, y me lo aceptó, me dijo, bueno, pues como siempre un dictamen, ¿no? Y al cabo de poco tiempo, un mes y medio, 2 meses, me dijo, te voy a publicar tu libro. Entonces yo salté de alegría, y lo que sucedió después, bueno, atesoraba yo mi primer libro publicado, hice una presentación que estuvo, la verdad, muy padre, pero Ilia nunca me dijo que ese libro, nunca me lo comentó, ese libro lo había enviado a un concurso. Ustedes saben que en el país hoy los concursos de poesía más importantes son el Aguascalientes, que es para obra inédita, y se llama el Pellicer, que es para obra publicada. Entonces, así tal cual lo cuento, así sucedió. Un día me llamó Homero Arichis para decirme que yo había ganado el premio de poesía Pellicer. Y entonces, mi respuesta fue así tal cual. No sé quién me está hablando y no sé quién me está tomando el pelo, pero por favor, ¿quién carajos eres?
Y entonces otra vez la voz que me dice, pues esto no es una tomadura de pelo, soy Homero Arichi, fui el presidente del jurado y con la curta le otorgó a usted el premio Pellicer y ahí dije, Claro, porque era avisan por correo, ¿no? Es más impersonal ahora, ¿no? Eso sí era por teléfono. No, sí, eso era, sí. eso era por personalizado. teléfono. Sí. Claro. Y efectivamente, Arichis había sido el presidente del jurado en ese momento. Bueno, y la pregunta que yo todavía no acabo de explicármela muy bien es ¿por qué nunca más volví a publicar un libro de poemas? Nunca más volví a publicar un libro de poemas. Eso no significa que no haya seguido escribiendo poesía, pero yo estoy seguro que hasta que me muera no voy a volver a publicar un libro de poemas. La respuesta, no es la respuesta fácil, no, pero la respuesta que es genuina es que cuando yo empecé sobre todo a escribir prosa y sobre todo ensayo, fue una manera de rescatar mi experiencia de la escritura dentro de la poesía. Y yo creo que sigue siendo, no es que yo dentro del ensayo haga una escritura poética, ¿no? Pero sí, yo creo que algo que puede distinguirme es el cuidado en relación al lenguaje que siempre he tenido, el interés por una educación poética, que además sigo siendo un lector de poesía, y como lector de poesía uno sigue aprendiendo muchas cosas en relación al lenguaje. Y otra cosa que también fue importante para mí desde muy joven, desde muy niño de hecho, desde los 5 años, tuve una educación musical. Estuve a punto de seguir una carrera de músico y no dedicarme a lo que después me dediqué. Entonces también el lenguaje poético y la musicalidad, independientemente si es lenguaje poético o lenguaje en prosa, es una cosa que siempre no solamente me ha interesado mucho, sino que siempre me ha preocupado mucho, ¿no? Entonces la prosa no es un sustituto del hecho de escribir poesía. Creo que así fue mi recorrido, me encaminé hacia el hecho de escribir prosa, pero yo creo que rítmicamente, muchas cosas que pueden tener la forma en cómo escribo yo prosa, pues ahí está detrás esa experiencia original que fue la experiencia de escribir poesía y del primer libro que publiqué, que fue un libro de poesía. Primero y único de poesía y reconocido con un premio de los importantes, ¿no? Sí, eso sí me dio muchísimo gusto. Como 2 años después de ese premio, algo así como 10 veces más la dotación económica. Todavía tengo un amigo que porque ese premio antes también participaba el gobierno de Tabasco, porque Pellicer fue de Tabasco, y tengo todavía un amigo que se burla, me dijo, te ganaste el Pellicer, pero te lo ganaste cuando el premio era pobre, porque ya se hizo. No, bueno, pero eso lo dice por revancha. Y esos temas siguieron, me parece, muy de la mano en tu obra, en tu pensar, porque algo de lo que vemos que te intriga es el asunto del filósofo poético. Entonces, si nos pudieras hablar también de esa parte. Nietzsche habla de él. ¿Tú crees que Bataille lo sea? Sí, es decir, ya no sé si uno escoge a los autores que a uno le interesan en la vida o los autores lo escoge a uno. Sí, efectivamente, siendo estudiante de la carrera, hubo un profesor que me inició en la lectura de Nietzsche y leí Nietzsche con una pasión, no con devoción, sino con pasión. Después el tipo de autores dentro de la filosofía que no solamente he leído, sino sobre los cuales he escrito, he trabajado, yo creo que tienen esas características que podrían ser Nietzsche o Bataille. Es decir, que lo que me he encontrado en ellos no es tanto, y lo que menos me ha interesado es en el orden de las ideas, algo que digan que a mí me haya servido en la vida, ¿no? Los autores que me gusta leer dentro de la filosofía, nunca he buscado una guía espiritual y nunca he buscado una forma de vivir. Lo que me ha interesado esencialmente ha sido que he encontrado en esos autores, concretamente en Nietzsche y en Bataille, una problemática que es la problemática del escritor. Es decir, un conjunto de experiencias del escritor, cómo pueden
cómo ese escritor puede lograr comunicar esa experiencia, no tanto una idea. El caso más claro es el caso de Bataille. Yo creo que en Bataille, más que los libros que escribe y dice acerca del erotismo, la muerte, etcétera, etcétera, lo que a mí más me ha fascinado de la obra de Bataille es constantemente esa problemática del escritor. ¿Cómo voy a comunicar y cómo voy a expresar una experiencia vital, ¿no? Tratando de no traicionar esa experiencia en el acto mismo de la comunicación a través de la escritura? Yo creo que esos autores sabían perfectamente, y un buen autor sabe, que es imposible no traicionar la comunicación de esa experiencia, y sin embargo hay algo de una manera u otra misteriosa en donde es inevitable que ese escritor finalmente, aún a sabiendas de lo que está haciendo, de traicionar esa experiencia, la escribe y la expresa, ¿no? Yo creo que es la problemática de los genuinos escritores, ¿no? Sí. Y eso es a mí lo que me ha fascinado de esos autores. ¿Por qué filósofos? Bueno, porque hablamos ahora de filósofos, porque esa fue mi formación. Yo hice toda mi formación en filosofía, la licenciatura, la maestría y el doctorado. Pero no desde muy joven, porque eso lo dicen muchos escritores, pero no, yo sí reivindico que mi infancia yo la viví jugando canicas y fútbol, no leyendo a Dostoyevsky, ¿no? Eso no quiere decir que tuve una infancia feliz, pero yo de niño me dediqué a lo que se dedicaba a un niño, y a lo que se debe dedicar a un niño. Y ya fue en el segundo de preparatoria, con un grupo de amigos que tuve muy especiales, los que me abrieron al mundo de la cultura y de los libros, y a partir, bueno, pues eso marcó mi vida, ¿no? O sea, por eso digo, no es desde muy joven, pero también mi otra gran pasión ha sido la literatura, y ha sido los escritores de literatura, ¿no? No solamente hubo largos años en los que me pegué toda la literatura latinoamericana, y cuando digo toda, de verdad toda, o sea, a todos el boom latinoamericano y los que estaban fuera del boom, me los leí. Además tengo la manía, no he leído muchos autores, pero tengo la manía de coger un autor y prácticamente peinar su obra completa. Y bueno, ciertos escritores, sobre todo europeos, lo que menos, no es que no me haya interesado, pero lo que menos he incursionado ha sido en la literatura anglosajona. Pero la literatura francesa, muchos autores franceses también me han resultado absolutamente, no solamente apasionantes, sino reconozco que han sido fundamentales en mi formación como escritor, ¿no? Por eso no solamente escribo ensayo filosófico, sino también escribo creación literaria. Tengo una novela, está a punto de salir un libro también, que no me pregunten sobre qué trata, porque no es una novela, no es una colección de relatos ni nada, pero es un libro de creación literaria, ¿no? Entonces, ahí va mi vida esquizofrénica, ¿no? entre ambos tipos de discurso, digamos, ¿no? Y así se ha dado mi vida, y así me ha interesado también mantenerlo, ¿no? No, y para empezar a hablar de estos gustos y todo, ¿no? Hay una frase que nos mueve mucho por ahí. Escribes: el conocimiento puro, inmaculado, carente de deseo, es una absurda pretensión de los filósofos, porque el hombre recele de su propio cuerpo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de esta reflexión a partir de tu ejercicio como filósofo en lo que escribes? Bueno, lo primero que habría que decir, yo no soy filósofo en el sentido, Platón fue filósofo, Aristóteles fue filósofo, Bataille fue un filósofo. Se va a oír feo lo que voy a decir, pero en México no hay filósofos. Siempre yo les digo a los alumnos, la filosofía ha sido escrita en inglés, en francés y en alemán, y para eso se necesita en los países europeos, y sobre todo los países donde hace frío, ¿no? Donde te tienes que encerrar a chaleco durante 6 meses en tu vida, y entonces ahí es donde empiezas... Algo tienes que hacer. Algo tienes que hacer, exacto. Y entonces, ¿qué voy a hacer en estos 6 meses encerrado en el invierno? A ver, voy a filosofar, ¿no? Claro. Yo no conozco ni va a haber ningún filósofo que haya nacido en Tabasco, Jamaica, ni en Cuba, ni nada. O sea, que la estufa de Cartesio no es famosa por nada. No, exacto. O sea, somos un país subtropical, y perdón, aquí no hay filósofos. Aquí hay gente que nos dedicamos a la filosofía. Exacto. ¿No? Eso, cuando me dicen filósofo me pongo muy nervioso, porque siento que están hablando de alguien, es otro que está por ahí, pero no de mí.
Sí, o sea, una parte de mi vida la he dedicado a la filosofía. En ese sentido, creo que una buena parte del discurso filosófico académico es un discurso que está completamente embarillado, ¿no? Muchas veces resulta absolutamente incomprensible. Yo creo que es una tendencia cada vez más actual. Nada más hay que escuchar en la Facultad de Filosofía o en otros espacios, ¿no? Esas mesas redondas donde se reúnen 3 o 4 individuos y de verdad para mí es incomprensible de lo que están hablando. Se sienten muy inteligentes utilizando una jerga, ¿no? Que es incomprensible, y la gente está poniendo cara de que está entendiendo lo que se está diciendo cuando en realidad no se está entendiendo absolutamente nada, ¿no? Y pues lo único a lo que puedo remitirme es a esos filósofos, ya que salió un tipo como Nietzsche o un tipo como Bataille, pero diré que son el claro ejemplo de la expresión clara, ¿no? Como sería, por ejemplo, la prosa de Ortega y Gasset, pero está muy lejos de ser un Derrida, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pienso que, bueno, desde también en mis años de formación en la facultad, traté de alejarme de ese vicio que es estar escondiendo algo, ¿no? Dentro de una prosa o dentro de una forma de expresión, en donde realmente así parece el lenguaje alquímico, ¿no? Donde hay que acceder al conocimiento a través de una vía de purificación y no sé cuántas cosas, ¿no? No, yo creo que las cosas fundamentales de la vida y los dilemas y las problemáticas fundamentales de la vida se pueden expresar de una manera clara, llamándole al burro burro, al águila águila y llamándole a la mierda mierda, ¿no? Claro. Sin tener que construir muchas veces ese ejercicio vano de una categorización y de una conceptualización que son de verdad palabras huecas nada más, ¿no? Esa desconfianza hacia el gremio de los filósofos, ¿no? Puesto que finalmente la filosofía, por ejemplo, es una crítica que Bataille terminó haciéndole a Heidegger, ¿no? Porque ese lenguaje absurdamente especializado, en donde se volvió la filosofía de Heidegger un discurso solamente especializado y dirigido hacia un medio que era el medio académico. El hecho de hacer filosofía o pensar problemas dentro de una perspectiva filosófica, hacerlo en un lenguaje llano, eso no significa banalizar los problemas, ¿no? Volver un poco, eso es nada más una preocupación genuina de hacer comunicar o ideas o experiencias por parte del autor. Claro. Y que algo que comentabas hace ratito, pero que admirabas a Nietzsche con admiración, más no con devoción, porque él mismo no lo pueden seguir, ¿no? Sí. ¿A dónde? Si también su pensamiento era abarcando todo y sin alguna línea... Si hay algo que, digamos, une a los autores que tanto en la literatura, en la creación literaria, como en la filosofía, si hay algo que une a esos autores, aunque puedan parecer dispares en la época y un poco en el talante, etcétera, es que son justamente autores que nunca han buscado seguidores, ¿no? Claro. Por consiguiente, yo nunca me he comportado frente a ellos como seguidores. Simplemente en un autor lo que uno encuentra son ecos de lo que a uno ya se le ha ocurrido, 2 o 3 cosas, ¿no? La vida se empeña nada más en que se te ocurran 2 o 3 cosas, si tienes la suerte que se te ocurran, y son simplemente ecos. Y bueno, en los autores que uno trabaja o a que uno le gustan, si uno se lo toma también en términos de un aprendizaje de escritura y de expresión, también sí son una fuente de aprendizaje, ¿no? Y a veces no solamente el gusto o los pensamientos en común, sino a veces las vivencias también nos unen con ciertos autores, ¿no? Y de ahí nosotros queremos partir hacia una pregunta sobre tu cercanía con Bataille y algo de lo que haces la reflexión en el desorden de Dios, ¿no? Que también da título, ¿no? Incluso a ese texto, ¿no? Sí. Si nos puedes platicar también. Va a parecer una tontería lo que voy a decir, pero a medida que yo comencé a leer a Bataille desde la época cuando vivía en Madrid, y después mi tesis de maestría fue sobre Bataille, la tesis de doctorado también, pero desde ese momento, digamos, yo descubrí a Bataille
justamente en Francia. Un día me encontré un libro raro, porque es su último libro, Las lágrimas de Eros, que en la edición francesa tiene un formato de cuaderno italiano, ¿no? Entonces pues es muy raro encontrarse en una librería ese formato, ¿no? Sí. Eso es lo que me acercó a verlo, y empecé a ver, y como en la edición francesa está lleno de fotografías y de imágenes, ahí hay una que es muy famosa, el suplicio chino, el Leng Che. Pues me quedé absolutamente, ¿no? Por eso compré ese libro, fui a casa y lo leí. Ahí comenzó, digamos, mi contacto con Bataille. Decía yo al principio, parece una tontería, pero a medida que yo fui leyendo a Bataille, iba creciendo en mí la genuina y honesta sensación de que muchas cosas que él estaba escribiendo yo las podría haber escrito. No porque yo estuviese a la altura de Bataille, simplemente nada más porque habla de ciertas experiencias que, de una u otra manera, mi propia experiencia vital ha sido una especie como del mismo tema, con ciertas variaciones acerca de lo que yo me he encontrado en Bataille, ¿no? Claro. Entonces, en algún texto, por eso escribía, nunca me ha preocupado entender a Bataille, sino lo que en realidad, lo que me ha preocupado, mi lectura de Bataille, más que mi trabajo sobre Bataille, de mi lectura de Bataille, es esa complicidad que se fue estableciendo con él, que un día también me encontré que había esa posibilidad que podía haber entre un escritor y un lector, un conjunto de complicidades muy fuertes, en la medida en que él también fue, en su experiencia como lector, él, a medida que fue descubriendo y rehabilitando el pensamiento de Nietzsche, el pensamiento filosófico de Nietzsche, fue estableciendo una profunda complicidad con ese pensamiento, que no era la complicidad con respecto a las ideas de Nietzsche, sino a la experiencia vital de Nietzsche, ¿no? Entonces, también eso ha sido para mí un camino de enseñanza, sin pretender ni él enseñarme ni yo aprender, pero decir, bueno, es que eso es profundamente íntimo, eso es un vínculo muy fuerte, fortísimo, diría yo, que puede haber entre un lector y un autor escogido por ese lector. Ahí ya no es el orden de las ideas o el orden de la buena o mala comprensión de un autor, que normalmente es ese nivel que muchas veces se debate dentro del medio académico filosófico, ¿no? Claro. La buena o correcta comprensión de un autor, y tienen ustedes una panda de 20 académicos que pueden estar matándose entre ellos, ¿no? Cada uno diciendo yo detento la verdad y yo detento la mejor, o si no la más verdadera de las interpretaciones de este autor. No, mi preocupación por Bataille nunca fue interpretarlo ni explicarlo, simplemente nada más comunicar en mi vivencia hasta qué punto fue dándose a lo largo de los años esa conversación con Bataille. Y he de decir otra cosa, sigo identificado un poco así, bueno, con la gente que en nuestro país quizás es el que más se ha dedicado a Bataille, pero Bataille ya es una época pasada en mi vida, ¿no? Es decir, no es una etapa superada. Lo que se quedó ahí ya quedó encantado en mi vida, mi aprendizaje, ¿no? Ya forma parte de lo que soy. Pero como hace poco un amigo me preguntaba, bueno, ¿sigues trabajando sobre Bataille? Le digo, no, a estas alturas, ya que voy a cumplir casi 60 años y que voy a sacar mi credencial del INSEE, pero ya no se llama del INAPAM, ¿no? Ya me hace tanta ilusión el próximo año que ya voy a tener mi credencial del INAPAM. No, ahora ya me dedico a cosas un poco más, ¿cómo las podría llamar? Cosas más civilizadas. Digamos, ¿no? No estoy renegando de eso, o sea, no estoy renegando de lo que he escrito sobre Bataille, ni absolutamente nada. Hoy estoy metido en otras cosas, pero digo, la vida de un escritor se va construyendo como un edificio, y eso es parte, digamos, de los cimientos, ¿no? Bataille ha sido un autor fundamental en la construcción de mi propio edificio.